A ver, pensemos en esto. Cristiano Ronaldo no tenía, digamos, la magia natural de Leo Messi. Rafa Nadal no tenía la elegancia innata de Roger Federer. Y aún así, todos, absolutamente todos, llegaron a la cima. Se convirtieron en leyendas. ¿Pero cómo? Este es el eterno debate. ¿El talento nace o se hace? Bueno, prepárense porque hoy vamos a desmenuzar un método que no solo cuestiona esa idea del talento innato, sino que de hecho nos da un mapa claro para construirlo desde cero. Es que el contraste es perfecto para entender esto. Por un lado, tenemos a Cristiano Ronaldo, el atleta que es pura disciplina, forjado a base de un entrenamiento casi obsesivo, de repetición incansable. Y por el otro, a Leo Messi, a quien siempre describen como un genio, como alguien que simplemente lo tiene. Esta dualidad, el trabajo metódico contra la genialidad que parece caída del cielo, nos obliga a preguntarnos, ¿qué es en realidad el talento? ¿Es algo con lo que se nace o algo que se construye? Y aquí, justo aquí, está la clave de todo. El psicólogo Anders Ericsson, después de décadas de estudio, llegó a esta conclusión que lo cambia todo. Eso que nosotros vemos desde afuera y llamamos don o magia, es en realidad un proceso, un método que se puede desglosar, que se puede aprender y, lo más importante, que se puede aplicar. Y eso, precisamente eso, es lo que vamos a explorar a fondo. El camino que vamos a seguir está súper claro. Primero, lo primero. Vamos a derrumbar el mito del talento, para empezar todos desde el mismo punto. Después sentaremos la base de todo esto, el propósito. A partir de ahí, vamos a construir el método, paso a paso, a través de sus 3 niveles. El propósito nítido, la práctica deliberada y los ciclos de refinamiento. Y al final, cuando ya tengamos todas las piezas del rompecabezas, vamos a poder redefinir por completo qué significa tener talento. Muy bien, vamos a meternos de lleno. Antes de aprender cualquier técnica, cualquier truco, el esfuerzo necesita un ancla, algo a lo que aferrarse. Piénsenlo, la motivación del inicio es fácil, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando llega la frustración? ¿Qué nos mantiene en el camino? La respuesta a la pregunta ¿por qué estoy haciendo esto? Sin un porqué que sea de verdad poderoso, el cómo se queda sin fuerza y eventualmente desaparece. Y ojo, estas no son preguntas cualquiera. La primera nos da un sentido de urgencia, nos conecta con el presente. Pero la segunda es la que de verdad lo define todo. Si el peso del arrepentimiento en el futuro es más grande que el miedo a fallar en el presente, entonces ahí hay una base sólida sobre la cual construir. Si la respuesta a esa pregunta es un sí rotundo, un sí que no deja lugar a dudas, entonces ya tenemos el combustible necesario para arrancar. Estamos listos para el nivel 1. Entramos al nivel 1, el propósito nítido. Imaginen un objetivo que parece una montaña, algo imposible de escalar. La estrategia aquí no es mirar a la cima, porque eso paraliza. Es mirar al suelo, justo a nuestros pies. Se trata de encontrar el primer escalón, la primera piedrita. La idea es diseccionar ese objetivo gigante y abstracto hasta reducirlo a una acción tan pero tan pequeña y concreta que la resistencia a empezar simplemente se esfuma. Y aquí tenemos la definición exacta. Fíjense bien, no estamos hablando de deseos vagos como ser mejor o aprender mucho. Esos son lo que llamamos objetivos fantasma. Un propósito nítido es todo lo contrario. Es una acción específica, medible y con una fecha límite. La claridad es poder, porque elimina por completo esa parálisis de no saber por dónde empezar. Nos dice exactamente cuál es el siguiente paso. Para que vean el poder de esto, vamos a un caso monumental. Elon Musk. Él no empezó a construir un cohete de la nada. Después de que se le rieran en la cara en Rusia, ¿cuál fue su primer paso? Abrir una hoja de cálculo en el avión. Ahí mismo, diseccionó el problema. Diseño, costos, márgenes. Redujo la inmensidad de la exploración espacial a simples celdas de Excel. Ese, y no otro, fue su propósito nítido inicial. Ahora, vamos a aterrizar esto a un caso práctico. Ser bueno vendiendo es una meta fantasma. Es inútil. ¿Por qué? Porque no se puede medir. ¿Cómo sabes si ya lo lograste? Imposible. Pero concertar una llamada de 15 minutos, eso es un éxito o un fracaso. Es blanco o negro. Y la tarea mínima, enviar 3 mensajes, es algo que se puede hacer ahora mismo. Así es como un objetivo gigante se transforma en una acción inmediata. Una vez que ya tenemos súper claro el qué, pasamos al nivel 2, el cómo. Y aquí es donde entramos al laboratorio.
Dejamos de improvisar y empezamos a entrenar de una forma casi científica, midiendo nuestro progreso en un ambiente seguro, un lugar donde fallar no solo está permitido, sino que es absolutamente necesario. A ver, la clave aquí no es la simple repetición. No se trata de practicar 1000 veces un mal hábito. Se trata de repetir, sí, pero también medir, detectar el error justo cuando ocurre, corregir y volver a intentarlo. Es un ciclo de aprendizaje activo, no de repetición pasiva. Y es el feedback, la retroalimentación instantánea, lo que acelera el aprendizaje de una manera increíble, antes de que los malos hábitos se queden grabados. Pensemos en Stephen Curry, ¿ok? Uno de los mejores tiradores de la historia del básquetbol. En 2014, tenía una debilidad casi invisible para el resto de nosotros. Su porcentaje de acierto desde la esquina izquierda de la cancha era mucho más bajo que desde cualquier otro punto. Un pequeño fallo en una máquina casi perfecta, sí, pero un fallo que podía costar partidos. Y aquí es donde entra la ciencia. Usando un sistema de cámaras, de análisis de datos, descubrieron que el arco de su tiro en esa esquina era de 41 grados, justo por debajo del rango ideal. Lo que antes era solo una sensación, una estadística, ahora era un dato medible y, por lo tanto, corregible. Ya tenían una métrica clara sobre la que podían trabajar. ¿Y cuál fue el resultado de esta práctica tan deliberada y metódica? Bueno, después de semanas de entrenamiento, donde un sistema le daba feedback instantáneo sobre el ángulo de cada uno de sus tiros, llegó a anotar 77 triples seguidos en una sola sesión. 77. Eso no fue magia, fue medición, fue feedback y fue corrección. Volvamos a nuestro vendedor. Su entorno controlado, su laboratorio, es una llamada de práctica grabada. En lugar de simplemente intentar hacerlo mejor, define métricas claras. Tiempo de habla, cuántas preguntas abiertas hizo, cuántas muletillas usó. Después, revisa la grabación, anota los números y repite la práctica hasta que esos números estén donde tienen que estar. Y llegamos al nivel 3, el nivel final. Aquí es donde la teoría se enfrenta a la realidad. Es el momento de salir del laboratorio, de ese entorno controlado y aplicar lo que hemos practicado en el mundo real. Pero, y esto es importantísimo, el proceso no termina aquí. Al contrario, aquí es donde empieza el verdadero ciclo de mejora continua. Este es el bucle que separa a los buenos de los verdaderamente grandes. La mentalidad aquí lo es todo. Un error en el mundo real no es un fracaso, es un dato, es información valiosísima. Se recoge ese dato, se lleva de vuelta al laboratorio del nivel 2, se analiza bajo el microscopio, se corrige la técnica y se vuelve a aplicar en el mundo real, una y otra vez. Un ejemplo brillante de esto, a una escala que cuesta imaginar, es el de Waymo, la compañía de coches autónomos de Google. Uno de sus coches casi choca. En lugar de olvidarlo, ese incidente se replicó en su mundo virtual, la Simulation City. 25.000 coches virtuales probaron esa misma intersección millones de veces, lo que permitió a los ingenieros encontrar y corregir un fallo de apenas 0.3 de segundo. La escala es simplemente asombrosa. 15.000 millones de kilómetros simulados. Todo eso para analizar un solo fallo real y perfeccionar una respuesta que luego se implementa en toda la flota de coches. Es el ciclo de refinamiento llevado a su máxima expresión. Nuestro vendedor ahora hace la llamada de verdad, la graba y en lugar de frustrarse si algo sale mal, identifica un único punto de mejora. Solo uno. Y con ese dato regresa al nivel 2, a la práctica deliberada, para pulir esa debilidad específica antes de volver a salir al mundo real. Ha pasado de ser alguien que simplemente se esfuerza a ser alguien que entrena de forma inteligente. Entonces, después de haber recorrido estos 3 niveles, desde el propósito más profundo hasta el refinamiento más detallado, ya estamos en una posición de redefinir el talento. Ya no es una cualidad mística, algo inalcanzable. Es simplemente el resultado visible de un proceso metódico. Podemos descomponer el talento en 3 partes. La facilidad, esa aptitud inicial con la que se nace, bueno, esa está fuera de nuestro control. Pero las otras 2, el esfuerzo que aplicamos en un momento dado y la constancia para mantenerlo en el tiempo, dependen enteramente de cada uno. Y son estas 2, el esfuerzo y la constancia, las que a la larga tienen un peso muchísimo mayor. Esto quiere decir que la mayor parte de la ecuación del talento está de hecho bajo nuestro control. Por lo tanto, el verdadero límite no está en la genética, para nada.
Reside en la voluntad de someterse a este proceso una y otra vez. La pregunta final, entonces, no es si se nace o no con el don. La verdadera pregunta es si se tiene la valentía de entrar al laboratorio para empezar a construirlo.